Que usted note una serie de cosas que recalca aquí, comenzando con la cobardía. Luego dice incrédulos. Incrédulos es una persona que no cree en Dios. Luego dice los abominables, los que abominan, los que hacen abominaciones. Luego dice los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Entonces, he propuesto en mi corazón siempre iniciar, sea una prédica, sea una enseñanza, sea dirigir un servicio, siempre usted va a oír esta frase. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros estemos siempre recalcándole a la iglesia las cosas que Dios abomina y las cosas que a nuestra vida nos puede estorbar como iglesia para no entrar al reino de los cielos. Entonces, haciendo claro en estos puntos, nosotros siempre vamos a tener en mente las cosas que nosotros debemos rechazar, las cosas que nosotros nunca debemos ser parte de ellas, porque estas partes Dios las abomina, estas cosas que todo este tipo de cosas. Entonces, para tratar de corregir siempre tanto la vida de nosotros como creyentes, como de personas que van llegando y se van agregando, para que puedan entender cuáles son las cosas que Dios abomina y que no nos dejan entrar al reino de los cielos, para que nosotros como ministros no tengamos excusa de decir que no se le dijo a las personas o no se les predicó a las personas lo que es abominación delante de Dios. Entonces, haciendo punto en esto, tenemos que tener cuidado con no ser cobardes. Cobarde es la palabra de tener miedo, de ser temerosos, pero de otras cosas, no de las palabras de Dios, porque una persona valiente en el mundo se le mira de otra cosa, pero en la espiritualidad es diferente. Es siempre seguir en la meta sin importar las consecuencias que uno pueda sufrir por la palabra de Dios, lo que venga ahí. Entonces ahí recuerden siempre Apocalipsis 21:8. Y ya terminando en eso, ahora sí vamos a ir al estudio. No sé si mis hermanos me pueden apoyar allá en los controles. Y también les quería decir que se me hizo tarde, hermanos, allá de la universidad. Salimos de la Universidad de Elías, salimos. Yo salí antes que el pastor porque tengo problemas de mecánica con las herramientas del trabajo, y me llamó el mecánico que estaba ahí y yo tenía que ir para allá. Entonces le dije al pastor: se lleva mi tarea, por favor. Ya eran las últimas secciones que estábamos en la clase. Le dije también a la hermana que está ahí, la secretaria y directora, le dije que me mandara la tarea porque yo tenía que salir de ahí. Estuve de ahí como hasta cerca de las 4:30 por ahí. Luego salí, estaba por el área de Spring Branch, me fui para la casa. Nomás llegué, comí, hice unos pequeños arreglos y salí para acá. Por nada no alcanza a llegar, pero siempre cuando uno tiene un compromiso hace uno lo posible por llegar. Siempre hay excusas para no llegar, pero nosotros, nuestra mente y nuestro corazón siempre está en servir a Dios primeramente y servirle a los demás también. Entonces, el mensaje a la iglesia de Tiatira, amén, y el texto es Apocalipsis 2:18-29. Si se quiere poner de pie, y si no, como usted sienta en su corazón, vamos a leer todo el 18-29 y luego estaremos dando un inicio a lo que es la enseñanza. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he aquí le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra sea, Señor, de bendición para nuestra vida, que sea refrigerio para nuestros huesos, que nos ayude a corregir nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Padre, nuestra manera de actuar. Que nos ayude, Padre bendito, a serte fieles, Señor, en el Evangelio, tanto como en este lugar, en esta iglesia, Señor. Poderoso Dios, que no permitamos que nada, Padre, de estas cosas que se mencionan aquí, Padre, contaminen nuestra vida, porque nos mantengamos fieles, firmes, y que caminemos, Señor, hasta llegar a la meta, Señor. Gracias, Señor. Quita de nosotros toda perturbación, quita, Señor, toda preocupación, quita todo dolor, toda enfermedad, Padre, y que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, que tu Espíritu Santo sea avivándonos, que tu Espíritu Santo le ponga, Padre bendito, esa unción a tu palabra, para que no sea una palabra seca, Padre, sino que esa palabra regrese a ti y no regrese vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada siervo, por cada sierva, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que cada uno, Señor, tiene, Señor, compromisos, y el tiempo no lo tienen de sobra. Pero en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por la vida de ellos. Multiplica, Padre bendito, cada uno de ellos, según, Señor bendito, tu bendita voluntad y tu grande gracia y misericordia, Señor, en cada uno de mis hermanos y hermanas que han dispuesto, Señor, su tiempo. Todos, Señor, lo han puesto para llegar a este lugar. Que tú, Señor bendito, recompenses a cada uno, Señor, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, iglesia, y entramos al tema. El título es las 7 iglesias del Apocalipsis. Y comenzando con la iglesia de Tiatira, si le pueden poner ahí en la pantalla para que vayan viendo los hermanos y las hermanas lo que traigo proyectado. No traigo nada fuera de lo normal, siempre es las mismas proyecciones. Y dice: la iglesia de Tiatira, mencionada en Apocalipsis 2, 18, 29, fue elogiada por su crecimiento en amor, fe, servicio, paciencia, superando sus obras iniciales. Aquí voy a parar un poquitito. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, primero le da un elogio a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras y amor, en el 19, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, que cuando comenzó sí tenía buenas obras, y tenía obras, no está diciendo que no, pero lo que está recalcándole nuestro Señor Jesucristo a través de la revelación del ángel a Juan, le está diciendo que ha crecido, le está diciendo a esta iglesia que ha escalado, que está en un nivel más elevado en fe, en amor, en paciencia y en las obras del Señor, que han crecido, que no se quedaron estancados. O sea, en pocas palabras, le está elogiando a esta iglesia y le está diciendo: no se quedaron como llegaron, sino que llegaron y empezaron a crecer y están dando frutos. Más adelante vamos a ver donde Él les dice que se mantengan así, que retengan lo que tienen hasta ahí. ¿Para qué? Para que no sea quitada su parte que tiene la recompensa de Dios. Entonces, ese es el primer punto, que nuestro Señor Jesucristo la elogia y le dice que los felicita por sus obras, que han crecido ellos. Pero en el verso 20
Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muchos dicen esto es algo simbólico, pero no, literalmente la Biblia está diciendo exclusivamente que esta mujer o el espíritu de esta mujer está seduciendo a personas dentro de la iglesia a comer cosas sacrificadas de los ídolos y a la fornicación. Fornicación, eso sí tiene dos implicaciones, no solamente tener un encuentro sexual con una persona fuera de matrimonio, puede ser también eso, pero la Biblia en muchas ocasiones desde el Antiguo Testamento, esto ya lo hablamos la semana pasada, donde fornicar se le compara más que nada cuando uno deja las cosas de Dios y se asocia con la idolatría. Para Dios esto es fornicación. Pero pueden ser las dos implicaciones, porque el espíritu de Jezabel, yo sé que muchos lectores hay aquí, no me van a dejar mentir, y vamos a empezar a ver cosas. ¿Quién ha leído la vida o cómo el comportamiento y cómo Jezabel se comportó en Primera de Reyes capítulo 16? ¿Cuántos saben cómo ella, el pastor levantó su mano, amén, cómo ella fue esposa de un rey de los hijos de las 12 tribus, y este rey Acab, pues al ser el rey, ¿verdad?, ella automáticamente tiene un puesto en el pueblo de Israel? Pero esta mujer se le conoce por dos cosas que las vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas de ellas, primeramente, sedució al pueblo de Israel exclusivamente a eso, a comer cosas sacrificadas de ídolos, y el ídolo que nombra que ella idolatraba, porque ella es hija de un sacerdote de los Baales, del dios Baal, que le sacrificaban cosas o animales, y eso ella seducía a la gente a que comieran de esa comida de los ídolos, porque eso para Dios es aberración, eso él no lo puede ver, él no lo puede tolerar. Dice, sin embargo, fue duramente reprendida por tolerar a una falsa profecía. Jezabel, quien seducía a los fieles hacia la inmoralidad sexual y a la idolatría, se le instó al arrepentimiento y a mantener su fidelidad. O sea que aunque esa mujer era una mujer que estaba seduciendo a la iglesia y no era parte de la iglesia, porque la seducción o todo el pecado no es parte de la iglesia, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero esta mujer, Dios aún así le está dando una oportunidad de que se arrepienta, principalmente a las personas que fueron seducidas por ella. Pero dice, ya le he dado tiempo a ella para que se arrepienta, pero no quiere. Mire lo que dice el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, no va a haber excusa en los tiempos finales para los pecadores y para las personas seductoras a través de lo que viene siendo desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos actuales, en este siglo XXI. No va a haber excusa para una persona dentro y fuera de la iglesia que no diga que no tuvo oportunidad al arrepentimiento, porque esto es general. Dios le está dando la oportunidad a una mujer pecadora, a una mujer fornicaria, que se arrepienta de su pecado. Más adelante en Apocalipsis no creo que lleguemos ahí por el tiempo y por muchas cosas, donde habla Dios y dice, salid de ella, pueblo mío. En el Apocalipsis dice, y está hablando exclusivamente acerca de estas prácticas de esta mujer, de este espíritu de Jezabel, para que no fornique su pueblo con ella. Porque hay muchas iglesias donde están permitiendo fornicación, pero no solamente sexual, sino fornicación idólatra. Y ustedes saben a qué se refiere con lo que es idolatría. Todo este tipo de cosas. Entonces, no va a haber excusa para la gente que digan, Señor, a mí no se me habló de tu palabra. A mí no se me dio la oportunidad de poder yo llegar al arrepentimiento.
La palabra de Dios dice y es específica, uno de los puntos claves de la segunda venida del Señor o de las cosas que van a acontecer en los tiempos finales es justamente uno de esos, que el evangelio va a ser predicado hasta el último rincón del mundo a toda criatura, dice. Entonces, no, vuelvo a repetir, no va a haber excusa para decir que a una persona no se le dio tiempo o oportunidad de arrepentirse. La oportunidad está ahí, por eso Apocalipsis mismo dice que Dios está ahí y Él toca en la puerta. Él no la va a forzar, Él no va a forzar el corazón de una persona para que Él entre a morar con cada uno de creyente. Él va a entrar donde se le dé una oportunidad y donde se le abra una puerta. Amén. Así es que en aquel tiempo, por eso dice la palabra de Dios, que van a estar, Juan ve en una visión, dice que vio millares de toda nación, lengua, tribu y nación. Si usted lo quiere ver, véalo en Apocalipsis 24, dice que estaba todo ahí. Y entonces, pero una de las cosas es de que él dice que él miró a los muertos chicos y grandes de pie ante el juez justo, pero muchos de esos hermanos van a ser juzgados no para vida eterna. Van a ser juzgados y van a ser lanzados a un lugar donde nadie de nosotros querrá ir. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros recalquemos el pecado siempre y las cosas que Dios abomina? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a ese lugar del reino de los cielos con nuestro Dios. Nosotros queremos llegar a esa morada eterna. Nosotros queremos llegar a ese lugar donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor. ¿Pero de qué manera? Ser obedientes, portarnos como Dios quiere, como Dios demanda. Como Dios demanda, amén. Entonces seguimos, dice, Tiatira actual, Akhisar, Turquía, era una ciudad comercial pequeña pero próspera, famosa por sus gremios de comercio textiles, especialmente el tinte púrpura y el lino fino, también la lana. Jesús conoce que la congregación demostraba un aumento significativo en su fe, paciencia y amor. Ahora yo estaba investigando acerca de lo que es el lino, de dónde lo sacaban. Hay dos tipos de lino, uno es de una planta natural y le daban un color, ya sea púrpura o ya fuera rojo escarlata, como lo nombran, pero hay otro tipo de lino que también es fino, pero no es de un material orgánico, no viene de la planta, viene de un tipo diferente, ya es sintético, se puede decir así. Entonces hay dos tipos, pero de lo que está hablando, y el nombre de esta ciudad y es reconocida por ese tipo de labores y trabajos, que ellos cosechaban mucho el lino, ahí hacían ropa o vestimenta como la que se menciona en la Biblia. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Dice, la presión de los gremios comerciales que exigían participación en cultos idólatras para trabajar generó una falsa doctrina de compromiso con el mundo que Jezabel impulsaba. Jesús advierte un severo juicio sobre aquellos que siguen estas falsas doctrinas, pero promete autoridad sobre las naciones a los que perseveren finalmente hasta el fin. Pasemos al otro slide. Dice, Lidia es mencionada principalmente en Hechos. Ahí sí vaya a Hechos, capítulo 14, verso 15, y el versículo 40 si lo quiere leer, si no nomás basta con el 14 y el 15. Lidia, aclarando, es una mujer reconocida como una mujer comerciante que comerciaba con el lino. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice Hechos 16, 14 y 15. Dice, fue la primera conversa cristiana en Europa, bautizándose junto a su familia y ofreciendo hospitalidad a los apóstoles. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a esperar a los hermanos para que leamos todos juntos. Dice Hechos 16, 14, dice, entonces una mujer llamada ¿qué? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de ¿dónde?
de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo al Señor, y el Señor, dice, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El punto principal de esto no es tanto de la acción de esta mujer. Yo quería que ustedes vean que era una mujer traficante de comercial, ¿cómo se le dice a las telas? Ustedes, hermanas, que conocen más. Correcto. Y ella vendía este tipo de telas. Y dice que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. O sea, esa ciudad era conocida y reconocida por ese tipo de ropas que hacían ahí. De mercancía, correcto. Entonces, quiero que veamos Apocalipsis, ahí está en la pantalla. Si usted quiere ir a Apocalipsis 17:1, vamos a leer la mayor parte. Y quiero que vean una cosa importante aquí acerca de la vestimenta de la gran ramera. Apocalipsis 17:1. Cuando deje de escuchar la ojeada de Biblias, comenzamos a leer. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra, Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiero que vea estos puntos principales. Fornicación, porque ese es un punto de lo que se destaca por el espíritu de Jezabel o por la obra de Jezabel. De su fornicación, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura escarlata. Toda esta vestimenta, esta ropa, la púrpura y todo esto viene de Babilonia, y todo esto significa las vestimentas de esta mujer. Dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahorita lo vamos más adelantito, pero esta mujer se le caracteriza también por matar a los sacerdotes, digo, a los profetas. ¿De quién, pastor? Jezabel. A los profetas de Dios. Ahí hay una contienda. ¿Por qué? Porque después sube Elías al monte, ustedes ya lo saben, y reta a los profetas de Baal, y él los extermina, mata como a 450, creo. 400 profetas de los Baales. Y esta mujer se enfurece porque le matan a sus sacerdotes, a sus profetas. Y porque ella había, creo que, si no me equivoco, Elías dice una frase donde dice, yo solo he quedado de tus profetas. Pero no era así, había más. Pero sí, esta mujer es conocida por querer exterminar a los profetas del Dios Altísimo. Y Elías era uno de ellos también, que después va tras él. Entonces, quiero que ustedes vayan analizando lo que Apocalipsis dice acerca de todas estas abominaciones de lo que se está hablando, que la iglesia estaba en medio de un lugar donde había idolatría, donde había inmoralidad sexual, donde había persecución contra los escogidos de Dios, pero aún así ellos estaban creciendo en medio de eso. Es como ver crecer una mata de una fruta o de una legumbre o de una verdura
entre espinos. Es maravilloso ver eso, porque a veces ve uno y uno ve las cosas increíbles. Otra de las cosas es que una vez yo mirando imágenes acerca de un estudio que estaba haciendo del crecimiento, y empecé a buscar imágenes en el internet acerca de cómo hay plantas o árboles fructíferos que crecen en medio de una grieta, en medio de una piedra, en medio de un concreto o de un muro. Y las encontré, y hay imágenes donde en una grieta cae una semilla, crece un árbol y da fruto en medio de esa grieta. Esta iglesia está caracterizada porque, aunque en medio de toda esa aflicción o persecución o de toda esa abominación que había, esta iglesia seguía creciendo aún con espinos. Esta fuerza, hermanos, que sea para nosotros, este estudio, que sea para nosotros, que lo entendamos, que no hay mayor satisfacción de poder crecer en medio de las abominaciones del mundo. En el mundo hay pecado, en el mundo hay embriaguera, en el mundo hay drogadicción, en el mundo hay todo. Pero qué hermoso y maravilloso es poder crecer en las cosas de Dios, en el amor, en la fe, creciendo siempre, aunque esas cosas estén al lado, porque la iglesia está en un lugar separado, aquí donde estamos. Pero, hermanos, muchos de nosotros vivimos cerca, donde quizás hay una cantina, donde quizás hay un nightclub o un salón de fiestas, yo no sé, o quizás una persona que no sea cristiana y de repente está con su música al 100%. Pero en medio de esa, nosotros seguimos siendo fieles. Aleluya. No nos contaminamos con las abominaciones. Gloria a Dios, aleluya. Muchas de las veces nos quiere seducir con las cosas paganas que vienen del paganismo, al querer celebrar Halloween, al querer celebrar otras festividades, pero nosotros no nos mezclamos, nos mantenemos fieles. En medio de cualquier situación nos vamos a mantener fieles, y eso es lo que me gusta de la palabra, y a todos nos gusta. ¿Por qué? Porque la palabra nos da advertencias. Este es el reloj, y este es el mapa de cómo conducirnos nosotros los cristianos para tener una vida fructífera en Cristo Jesús. No tenemos excusas de decir, no, yo no sabía. Sí lo sabemos. Que lo querramos hacer voluntariamente ya es cuenta de nosotros, pero la palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está redarguyendo a que no caigamos en este tipo de trampas. ¿Terminé de leer este párrafo, sí o no? Ok, los mártires. Pásele al 4, hermano, por favor. Jesús elogia a la iglesia en Tiatira, señalando que su amor, fe y servicio, perseverancia han crecido, siendo sus obras recientes más abundantes y maduras que al principio. Destaca el crecimiento espiritual y la constancia en el trabajo fiel a pesar de los desafíos. Dice, Cristo reconoce que la iglesia no se estancó, sino que su servicio y madurez espiritual aumentaron con el tiempo. Pregunta: ¿cuáles serían las barreras que nos impidieran a nosotros crecer en la obra del Señor? Son muchos los obstáculos, pero en medio de todos esos podemos nosotros seguir adelante. Hemos mirado otras series atrás de las iglesias de cómo han padecido persecución. La otra iglesia anterior que miramos dice que entre medio de ellos estaba el trono de Satanás. No solamente la doctrina, el trono, o sea, donde estaba la capital de la maldad, donde se mandaba y se regía solo por la maldad del enemigo. Pero gracias a Dios por nosotros que no, y que tenemos libre albedrío, y que este país no ha prohibido que las iglesias o que la fe sea como que sea en persecución. Porque ustedes saben que hay países, pero persecución viene, hermanos. No se confíen y ni tampoco piensen que todo esto va a ser así hasta el final. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué?
Porque ustedes saben que viene el anticristo, que va a ser una, ¿cómo se puede decir? Él va a querer hacer una sola religión, una sola fe, una sola moneda, un solo sello, y él va a querer poner bajo su dominio todo. Y el que se niegue, ojalá y Dios quiera, y nosotros tenemos la fe, Dios los lectores, y sabemos que para esos tiempos la iglesia ya no va a estar en la tierra. Pero por eso es muy importante que nosotros sigamos siempre señalando el pecado que nos puede hacer caer de la gracia de Dios, para no entrar al reino de Dios, para que nos permanezcamos fieles en la palabra de Dios. Dice, algunas versiones se traducen: obras postreras son mejores, dice, como mayores o más abundantes que las primeras, enfatizando calidad y cantidad. Y eso da mucho de qué hablar. De cantidad, pero no solamente de cantidad, sino de calidad. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque para Dios, si tú le entregas poco, pero es todo lo que tienes, para Él es una cantidad grande y de sumo valor. Gloria a Dios. De sumo valor. O sea, tu tiempo, quizás sean estos 40 minutos que tú vienes o una hora delante de Dios. Si usted no quiere decir delante de Dios, sino a buscar de Dios. A buscar de Dios. A donde leímos, como dice al principio, dice: yo conozco tus obras y amor y servicio y tu paciencia, y que tus obras, lo hemos hablado en cada una de las iglesias, para mí quizás no sean válidas, no sean importantes, para ti quizás tampoco, porque a veces renegamos de que yo con este tiempo puedo hacer esto y etcétera y muchas cosas. Y yo sé que el tiempo no le sobra a nadie, pero Dios conoce, porque Él discierne los pensamientos, dice en los últimos versos, que Él discierne los pensamientos. Amén. Y las intenciones del corazón del ser humano. Amén. Entonces, cuando nosotros disponemos de llegar a este lugar, Él sabe que nosotros hemos tenido cansancio durante la labor, que hemos tenido fatiga, que hemos tenido cansancio mental, que hemos tenido aflicciones allá afuera. Pero aún entre medio de eso, nosotros venimos a este lugar a escuchar palabra de Dios. Amén. Hablando todavía de las cosas que, aunque no sean grandes en cantidad, pero que sean grandes en ¿cómo se puede decir, hermano? En calidad. Gracias, hermana Jessica. En calidad. Acuérdense de un niño que tenía unos pececillos y unos panecitos. Había más de 5,000, sin contar niños y mujeres, y lo único que había ahí era un niño que su mamá le había puesto su lonche. No me acuerdo quién lo puso y quién lo expuso de esta manera, que dijo que un niño, tú lo pusiste, brother, que le había puesto su lonche en su loncherita, como cuando van a la escuela. Imagínese un niño inocente sacar unos pececillos y un pancito, y que esté hablando el hermano Emerson o el pastor Elidio y que diga: no hay comida para la iglesia, despídanselos y que se vayan, que le diga a los sugieres. Y que se levante un niño de aquí, de los que están aquí, con 3 pececitos y con unos panecillos, y que diga: aquí hay comida, porque un niño es inocente y él piensa que es suficiente. Aleluya. Pero lo está entregando en las manos del que puede transformar no solamente el pan, amén, no solamente los peces, no solamente la vida, sino el que puede transformar todo lo que está a su alrededor. Él puede crear de la nada todo, porque de Él es todo. Él le dijo al salmista, en el salmista expresa y dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Mías son las bestias, las aves, los peces, todo, hermanos, es de Él y para Él. Todo es de Él y para Él. Entonces, un niño inocente llega y entrega lo poco que tiene en las manos del Señor, pero el Señor, ¿qué hace? Lo multiplica. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios lo poco que tú entregas es de sumo valor e importancia para Él. El poco de tiempo, el poco de diezmo, el poco de ofrenda que nosotros ponemos para Él lo va a multiplicar. ¿Por qué cree que no le ha faltado a usted hasta el día de hoy? Yo sé que no le ha faltado el pan en su casa. Amén. Hay veces que se ven las cosas apretadas, hermanos, sí. Gloria a Dios. Pero la palabra es fiel y verdadera. Una vez dije aquí de este lugar, algunos se van a acordar,
que los pajarillos, dice que no siembran ni ciegan ni recogen el granero, y vuestro Padre les da a ellos su alimento cada día. Y yo les hice una pregunta esa vez y se las voy a volver a preguntar en este día. ¿Quién de ustedes ha visto un pájaro muerto de hambre? Nadie. No se mueren de hambre las aves. No. Se mueren de enfermedad, de atropellamiento, por una tormenta, por una lluvia, pero usted no va a ver una ave tirada de hambre o de sed. Amén. ¿Y por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos Amén. entonces? Aleluya. En cuanto Dios dice que es más importante lo que Dios puso en nosotros que la vestimenta y que el calzado. Dios, bendito sea. Amén. ¿Cómo es posible que al pueblo de Israel por 40 años no necesitaron ropa, no necesitaron zapatos ni nada de eso? Usted y yo en menos de un año usamos 3 cambios de ropa mínimo. Es Amén. cierto. Mínimo. Es cierto. Milagro. Aleluya. Una vez el pastor es, en veces es un poquito, no, Cómico. sí, dice el pastor, dice, me imagino, dice, en 40 años creo que ya la habló de las uñas, dice, ¿cómo hubieran llevado las uñotas? Dice ahí, porque las uñas crecen, hermano. Pero fíjense que dice que ni su calzado, ni su vestimenta se envejeció, ni se terminó. Reluciente Dios es grande y poderoso. por los siglos y de los siglos, Gloria a hermano. Dios. Poderoso como Él. Amén, gloria a Dios. Otra persona que llevó un poco delante de de donde estaban poniendo los diezmos y las ofrendas, dice que era una mujer que llevó ¿cuántas? ¿2 blancas o 3 blancas? Como 2 2. moneditas. Pero lo importante es que Dios confronta ahí a los fariseos, porque les dice que entonces, dice la palabra de Dios, para los que no son lectores se los voy a explicar un poquito, pero los que ya son lectores ya saben de lo que les estoy hablando. Dice que entonces muchos de los fariseos sacaban de los que les sobraba, pero en grandes cantidades, y las ponían en ese lugar. O sea, llego yo como un fariseo, saco una paca de $1,000 y para que vean todos, la levanto y la pongo en la canasta. Para que lo miraran. Para que me miren que estoy dando una ofrenda grande, una cantidad grande. Amén. Pero se levanta una mujer con 2 monedas insignificantes para ellos, pero muy significante para Dios. Amén. Aleluya. Y él se levanta en medio de esa multitud y se para y le llama la atención al público y le dice: ven a esta mujer. Amén. Porque tienen. En verdad digo, dice, que ella ha puesto más que todos, porque era lo único que tenía. Sí, amén. Aleluya. Yo solamente lo que quiero añadir es valor a tu vida, a tu tiempo, porque tu tiempo vale oro, porque tu tiempo es mínimo, pero es de suma importancia y de sumo valor de que tú llegues a este lugar, no por el que te va a predicar, no porque lo que tú vas quizás a aprender, sino por la disposición que tú traes en tu mente y en tu corazón, por gratitud y amor a Dios. Amén. La gratitud, tu vida, tus acciones reflejan lo que hay dentro de ti. Amén, Señor. Yo no vengo aquí porque me sobra el tiempo. Yo vengo aquí porque estoy agradecido con Dios. Aleluya. Yo no vengo aquí porque voy a recibir una palabra quizás de mucha elocuencia, porque sé que la palabra de Dios es tan sencilla hasta para que un niño la pueda entender. Amén. Hasta un niño la va a poder entender. Continuamos entonces y ya estamos casi terminando. Hoy se van a ir temprano, hermano. Se me hace que hoy sí ya nos vamos a ir al Dollar Senior, dice la hermana. El que no sabe, el dólar es un café que vende McDonald's por $1. Dice, hay 2 cosas. Es bonito y es hermoso que la pasemos bien, iglesia. Somos familia. No esté aquí amargado, amargada. Sonríale a Dios, porque como dijo un predicador, creo que se llamaba Gigi Ávila, ¿no? Que decía, sonríale que Dios le ama, ¿no? ¿Cómo decía? Sonría que Dios le ama. Ajá, así decía este pastor. Y es verdad, hermano. Tenemos que estar agradecidos. Mire, con el simple hecho, yo no sé por qué me estoy desviando del tema, con el simple hecho de que usted tenga una sonrisa en su cara, refleja que usted está alegre, que usted está contento, que usted está feliz. Es ganancia. Amén. Así es. Porque los muertos no ríen.
Porque los muertos no hablan. Yes. Porque los muertos no caminan. Yes. Pero los que vivimos para Gloria a Cristo. Dios. Porque le amamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Porque podemos movernos, hermanos. Podemos movernos. Un cristiano no puede estar triste. Aleluya, gloria a Dios. Dice, hay dos cosas en la vida de Jezabel que la caracterizan y pueden definirlo, lo que se entiende por el espíritu de Jezabel. Dice, un rasgo de su pasión obsesiva por dominar y controlar a los demás, especialmente en el ámbito espiritual. Cuando se convirtió en reina, comenzó una campaña implacable para librar a Israel de toda evidencia de adoración a Yahweh. Se me está descargando esta computadora, hermano, y no traigo el cargador. Oh, pero ya lo tenemos en las pantallas. Dice, el segundo incidente, estoy arriba, dice, ordenó el exterminio de todos los profetas del Señor en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, 4 a 13, sustituyó sus altares por los de Baal. Su enemigo más fuerte fue Elías, que exigió una contienda en el monte Carmelo entre los poderes de Dios de Israel y los poderes de Jezabel y los sacerdotes de Baal. Primera de Reyes 18. El segundo incidente tiene que ver con un hombre justo llamado Nabot, que se negó a vender a Acab unas tierras colindantes con el palacio, declarando con su corazón que vender su herencia sería contrario al mandato del Señor. Primera de Reyes 21, 3, Levíticos 25 y 23. Tan infame era la inmoralidad sexual y la adoración de ídolos de Jezabel, que el Señor Jesús mismo se refiere a ella en una advertencia a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18, 29, probablemente refiriéndose a una mujer de la iglesia que la influenció de la misma manera que Jezabel influenció a Israel en la idolatría y la inmoralidad sexual. Jesús declara a los de Tiatira que ella no debe ser tolerada. Quien quiera que fuera esta mujer, ella como Jezabel se negó a arrepentirse de su inmoralidad y sus falsas enseñanzas, y su destino estaba sellado. El Señor Jesús la arrojó en un lecho de enfermedad junto con los que cometían idolatría con ella. Pásale al otro, hermano, porque tengo un poquito de temor que se me vaya a apagar la computadora en cualquier momento. Las profundidades de Satanás, eso lo vemos ya casi en los últimos versos. Dice, pero vosotros demás que están en Tiatira, cuando no tienen, en el verso 24, esta doctrina, dice, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás es una expresión bíblica de Apocalipsis que hace referencia a los secretos, enseñanzas falsas o verdades más profundas que según algunos falsos maestros en Tiatira. Dice significado, se refiere a supuestos conocimientos ocultos, o sea, el ocultismo, hermano. Dice o misterios espirituales profundos que en realidad son engaños malvados de Satanás. Dice, la frase implica la inmersión en la maldad, el ocultismo y doctrinas que distorsionan la verdad de Cristo, a menudo bajo el pretexto de una sabiduría superior. Abajo, el último, conexión con el abismo. A menudo se relaciona con el abismo o Abadón, hebreo, el lugar de confinamiento de espíritus malignos, denotando la fuente abismal de tal maldad. Pásele al otro. Conclusión. En la Biblia el título Estrella de la Mañana, aquí estamos en el 26, vamos a darle el 25, pero lo que tiene reténlo hasta que yo venga. Hermana Jessica y otros hermanos que están aquí, mi hermano Jeremías, dimos la otra vez una enseñanza de lo que es retener. ¿Pueden repetir algunas palabras de lo que es retener? Cuidar, sujetar, proteger, sostener. Entonces retener, hermano, la palabra de Dios, y el punto principal es, y los antónimos, o sea, lo contrario de eso es no dejar ir.
porque el otro sería voluntariamente soltar. Soltar, abrir, dejarlo ir. Entonces, a lo que se nos insta dice: retén lo que tienes hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo tenemos que retener la buena y la sana doctrina, hermano? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, dice: al que venciere yo le daré al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le daré la estrella de la mañana. Dios promete darnos una estrella, no cualquier estrella. Dice en la Biblia, el título estrella de la mañana o lucero de la mañana se refiere principalmente a Jesucristo, simbolizando su divinidad, su papel como portador de luz y la esperanza de la promesa del nuevo amanecer. Jesús mismo se identifica con este título en Apocalipsis 22:16. ¿Alguien lo puede leer si lo tiene o que lo busque? Jesús dice, Apocalipsis 22:16, Jesús se describe a sí mismo como la raíz, la descendencia de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, este título resalta su función de traer luz divina en medio de la oscuridad. ¿Alguien lo tiene? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana, del linaje de David. Ahí él se identifica con esa frase. Dice abajo, contexto de esperanza, segunda de Pedro 1:19. Alguien, si lo quiere que lo busque, dice: se utiliza para indicar que la palabra profética brilla como lámpara hasta que el día amanezca y esta estrella salga en los corazones de los creyentes. ¿Alguien lo tiene? 2:19. Sí. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. No, es 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sí, tenemos. También la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está, el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En vuestros corazones. Ahí se identifica como nuestro Señor Jesucristo. Abajo en el contraste, en Isaías 14:12, a menudo se confunde con el término lucero de la mañana en Isaías 14:12, que en muchas traducciones antiguas se traduce como Lucifer y se refiere a la caída del rey de Babilonia y simbólicamente a Satanás. El último renglón de abajo dice: sin embargo, en el Nuevo Testamento el término es un título positivo para Jesús. Para Jesús. Entonces, hermanos, iglesia, tenemos nosotros puntos claves aquí para nosotros no caer en esta idolatría, para no caer en esta fornicación. Dios nos insta a que nosotros retengamos su palabra. Y esta es la iglesia que Dios dice que no la va a condenar por otras cosas. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice: a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los que no se contaminan, Dios no les pone carga, causa, pecado, sufrimiento. Por aquí me recuerdo haber leído, donde estaba leyendo de esta mujer, dice: pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esa es otra palabra que también quería yo enfocar un poquito.
Ustedes saben que las personas o las almas que no alcancen resurrección en la primera resurrección, porque hay dos resurrecciones, Apocalipsis 24 habla que bienaventurados los primeros, los de la primera resurrección, porque no tendrán, ¿cómo se puede decir? Para la muerte segunda. Él habla de eso ahí, que bienaventurados los de la primera resurrección. Y ahí habla de una segunda resurrección en Apocalipsis 24, donde dice que él miró a los decapitados por la doctrina del Señor, ¿verdad? Entonces, la gran tribulación, hermanos, no es para los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes, los que no apostatan de la fe. Pregunta entre la iglesia: ¿alguien sabe el definitivo o el significado de la palabra apóstata? Renunciar de la fe verdadera. Renunciar de la fe verdadera. ¿Alguien más? Abandono. Abandonar. ¿Otra cosa más? Verse derrotado. Verse derrotado. Del griego, ¿verdad, pastor? Que hoy nos dijeron del griego, derivado del griego, significa Apostatar. Sí, no, aparte de eso, ¿cómo se llama cuando un matrimonio se separa? Divorcio, como un divorcio. Divorciarse. Pero note esto: apostatar no es salirme e ir a otro lado, a otra iglesia, o congregarme, o seguir creyendo. Apostatar es completamente apartarse, caer a los mismos vicios, a las mismas andadas, a las mismas cosas que hacía la persona antes de venir a los pies de Cristo. Eso es, ¿sí, pastor? Dar un giro de 180 grados. Sí, dar un giro, volver atrás. Y voy a usar una mala expresión que se usa en la Biblia, que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca ¿a qué? A revolcarse en el lodo. Eso es ser un apóstol. Pero ese verso se aplica cuando una persona ha sido cristiana y regresa al mundo, ¿no? Sí. Vuelve a lo que hacía antes. Vuelve a lo que hacía antes. Por eso, no sé si se entendió bien, pero yo lo que quiero es volver a decir y volver a enfatizar en que tenemos que tener cuidado nosotros, de permanecer firmes en las cosas del Señor, para nosotros no ser destituidos y caer en esa gran tribulación. Porque aquí yo... Tengo aquí la definición en Google de la palabra apostatar. Ajá, dígale, hermano. Es el acto formal o voluntario de abandonar, De abandonar. de negar o acurar de la cristiana o de la religión recibida en el bautismo. Implica separarse conscientemente de las doctrinas de una iglesia, siendo Separarse conscientemente, esa es la clave, hermano. Separarse conscientemente. Entonces, aquí donde dice que él la va a poner, dice, ella adulterará, dice, he aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación. Y nosotros sabemos que la gran tribulación viene después del arrebatamiento. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado de no fornicar con ídolos y de no fornicar también, ¿cómo se puede decir? A alguien que lo pueda decir diplomáticamente, de no fallar El esposo. al esposo o a la esposa, de ser fieles, de no ser infiel. de no ser infieles. Y si alguna persona está viviendo, ¿cómo se puede decir que no estén casados? Fornicación. Concubinato. Cuando están casados es adulterio, cuando no están casados es Es fornicación. Si una persona está viviendo en fornicación, en el amor de Dios se les pide, los que estén dentro y fuera de la iglesia, y a los que nos escuchan allá en las redes sociales, tienen que casarse, porque el vivir así no es algo que Dios, no es un principio que Dios haya establecido, es algo satánico, es algo que viene de afuera del mundo. Por eso, para servir dentro de la iglesia, para estar bien dentro de la iglesia y delante de Dios y también delante de los hombres, tenemos que dar testimonio tanto en fe, pero también en obras, porque nuestra vida refleja lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nosotros. Entonces, si hay una persona que quiere servir
aquí siempre hay oportunidades para servir, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la Biblia dice, no los requisitos que el hombre pone, porque los hombres solo somos ministros, pero los requisitos los ha puesto Dios. Si hay una persona que quiere servir, hay cosas que tiene que hacer, como ser bautizado, si la persona está viviendo con una persona, tiene que estar casado bien delante de Dios y estar también en comunión con Dios. Ahí, no sé, yo tengo una inquietud, ¿no? Lo voy a llamar así. Sí, hermano. Recientemente yo estaba haciendo algo, un trámite legal o algo así por el estilo, y me preguntaron que si yo era casado. Y dije, sí, en mi país. Ah, no, entonces usted no está casado, tiene que casarse aquí. No entiendo. Esto sabe un poco más el pastor, pero de lo que yo entiendo, el casamiento civil es válido en todo el mundo, ¿verdad, pastor? Sí. Ahora el casamiento por la iglesia, hermano, yo no sé cuáles sean los protocolos que se hayan de tomar ahí, porque el pastor es el que recibió ese ¿cómo se puede decir? En la iglesia es una ceremonia. Una ceremonia. Matrimonial, pero el casamiento civil se hace en la corte. Eso es ilegal. Ese es el que vale en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Sí, exactamente. El civil es el que vale. El civil es el que vale en todo el mundo. Ahí está la respuesta, hermano. O sea, se case uno donde se case, ese vale para donde Está se casado, hermano, y ya no se puede quitar el yugo. Yo digo que si uno está casado en su país, un ejemplo, y se viene a casar aquí, pues eso como que Poligamia, es bigamia, ¿no? Es poligamia. Sí, Y poligamia. eso también lo prohíbe, porque puede ir presa a la persona. Pero miren, hermanos, ya que tocan ese tema y que tenemos unos minutos de tiempo, hay gente que por un estatus legal lo hace. Y hay gente que hasta por un estatus se divorcian y se casan con una persona. Pero si está casado en su país, me imagino, ¿no? Correcto. Pero mira, a mí me pasó un caso que, bueno, que lo sepan, o a nosotros dos, a mi esposa y a mí. Hay preguntas, no sé cómo le dijera, esto va a ser así porque es una enseñanza, es un estudio. Bueno. Y hay preguntas y hay respuestas, es que usted puede expresar, puede preguntar. Bueno, mi esposa y yo tuvimos que salir de Venezuela, ya que yo soy uno de los afectados con el problema que tuvimos allá. Y estando en Perú, me pidieron el acta de matrimonio. Resulta que yo me había casado en Venezuela, pero en un estado diferente donde yo vivo, en el estado de Barinas. Vengo y contacto por teléfono a un abogado allá para que me consiga el acta de matrimonio legalizada, o registrada formalmente. Y el tipo no me contestaba. A la semana me llamó y me dijo, hermano, lo siento mucho, usted no está casado. ¿Cómo que no estoy casado? No lo registrado. Si le envié el acta de matrimonio. Bueno, resulta que la prefectura a la que yo contacté para que me casara en la casa, no hicieron el documento, ni lo registraron, ni nada. Entonces tuvo que hacer de nuevo todo ese proceso. Menos mal, me dice, menos mal que tú tenías ese documento original. Eso era lo bueno, hermano. Y hay casos, muchísimos casos, me atrevo a decir que aquí hay personas que han pasado por esta situación, no de lo que el hermano está hablando. Porque antes el sistema de la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Ahora la gente se casa, la gente saca su curso, acta, van a la computadora, al internet, y usted descarga ahí los documentos que usted quiera descargar porque están en el sistema. Pero antes no era así, antes eran libros. Yo me acuerdo que cuando iban a registrar a un niño, hacer un matrimonio, etcétera, cosas así, hermanos, sacaban un libro así de grueso. Manuscrito. Y ahí hacían todo, ¿cómo se llama? Y en veces se quemaban los libros, ¿verdad, pastor? Sí. Y en veces pasaba algo y pues ya ahí se quedaba. ¿Cuánta gente se quedó? Y mucha gente. Yo me atrevo a decir por qué. Porque mi madre, ahora que le arreglamos la visa para venir a este país, su acta no aparecía en el sistema, y que no aparecía, y levantó firmas, presentó papeles de sus hermanos, cosas, y le dieron primero un acta extemporánea, quiere decir que no era tan válida de la edad de donde ella, hasta que la pudo sacar. Entonces hay un problema grande ahí con eso, con los sistemas ahora, pero ahora ya está todo modernizado. Y todo esto, hermano, estoy diciendo esto, no me lo tomen ahí, el hermano ya anda legalizando, ya anda casando, no. Miren, ya el hermano es civil, no. Todo esto va apuntando a algo. Todo esto va apuntando a algo donde nos van metiendo cada vez más enjaulando sin salida, para que al rato, hermano, no haya excusa que nos pongan un sello, un chip o algo,
porque hay tanto secuestro, hay tanta inseguridad, porque usted cree que la moneda digital se va a poner, porque hay tanto robo, porque hay tanto fraude, porque hay muchísima inmensidad de cosas. Entonces, ese es el punto que nos va a ir llevando a una moneda. El chip, ¿para qué? Para que tú no cargues una cartera, para que tú no cargues una identificación. Tú pasas en las máquinas, en los aeropuertos, en donde pases, te va a escanear y ahí te va a salir todo tu ADN, toditito. Y sin embargo le van a inventar cualquier traje. Porque la maldad... El que no quiera, queda destituido. Hoy estuvimos estudiando acerca también de escatología, ¿verdad, pastor? De Apocalipsis. Y me encantó una parte donde habla del caballo, donde yo no lo había entendido muy bien, que por qué vendrán las hambres. Apocalipsis lo relata, hermanos, que las naves van a ser destruidas. Y nos explicaron que era todo el transporte de petróleos, de abarrotes, de, ¿cómo se dice?, de sustento, de todo lo que surte un centro mercado. Los barcos, los trailers, todo eso atacan, hermanos, carreteras, aeropuertos y puertos. Entonces esa va a ser una manera de que va a haber escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis lo relata, que las naves van a ser destruidas. No era el tema, pero sí viene al caso. ¿Por qué? Entonces eso se puede relacionar como ahorita, ya ve que, no sé si han mirado las noticias, como en el estrecho de Hormuz, que es donde pasa petróleo, pasa medicamento. Eso puede enfatizar a eso. Todo eso va a ir llevando a toda una escasez y a una exageración en precios. Por eso también en el Apocalipsis habla de una libra de pan, ¿no, hermano Jeremías? Una libra por un denario. Un denario es un día de labor, o sea que un día de labor, hermano, va a llegar tanto así que un día de labor solamente va a alcanzar para comprar una libra de pan. ¿Quieres comer? Vas a comer, no puedes comer dos cosas, carne y tortilla, o comerás tortilla o pan, pero ya no se van a poder comer las dos cosas, por lo caro que va a estar y por la escasez que va a haber también. Sí, no, esos son principios de dolores, no es el fin, hermano. Pero eso contribuye a cuando ya sea la gran tribulación, como todo eso, o puede pasar antes de la gran tribulación. Mire, hay una pretribulación, aclarando esto, hay una tribulación y hay una gran tribulación. Está como lo de la resurrección que les decía. La primera resurrección fue la de Cristo. La segunda resurrección fue la de los que se levantaron cuando Cristo se levantó. Dice que en Jerusalén se presentaron varios santos o de la fe. Esa fue otra resurrección. Luego viene la resurrección que es antes del arrebatamiento. Pero luego de esa resurrección viene otra resurrección cuando es la venida de Cristo. Yo antes pensaba, iglesia, vamos a preparar un estudio, pastor, ¿qué le parece? Acerca de lo que es el arrebatamiento y acerca de lo que es la segunda venida de Cristo, porque son dos acontecimientos bien diferentes. Yo antes pensaba que la venida de Cristo era el arrebatamiento y no es así. La segunda venida es para el Israel. Porque cuando el arrebatamiento dice que el Espíritu nos va a levantar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nadie lo va a ver. Y en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Pero eso lo vamos a dejar ahí en para hacer un estudio de eso. Amén. ¿Preguntas, hermanos? Está bien, hermano, porque como estamos mirando los tiempos, así como ustedes como ministros tienen que preparar la iglesia, porque si no preparan la iglesia, cuando llegue a pasar todo esto, o sea, la iglesia va a estar como dormida y no vamos a saber qué está. Sí, para nosotros no tiene que ser una sorpresa. Nosotros tenemos que estar preparados, como las 5 vírgenes. No voy a decir las 10, porque eran 10, pero 5 no estaban preparados. Tenemos que tener aceite en nuestra lámpara. El aceite es el Espíritu Santo. ¿Quién va a levantar? Les voy a hacer una pregunta y les voy a dejar una tarea para la próxima clase. ¿Quién va a resucitar a los muertos de cuando antes del arrebatamiento? Se lo estudia usted y lean, le voy a dar el verso, lean Romanos 11, principalmente del 8 en adelante. ¿Cómo que tiene, hermano? Sí, ¿quién va a resucitar a los muertos? Buena pregunta. Esa es la pregunta. De Cristo, ¿no? No, va a ser el Espíritu Santo, ¿no? Porque ya ve que dice que cuando mande. Estudien Romanos 8 o Romanos todo el capítulo 11. 8. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero este es a los niveles. No va a haber el mismo acontecimiento. Romanos 11, 8. 8, capítulo 8, 11.
capítulo 8, verso 11, ya el hermano lo va a leer. Léalo si quiere. Échale fuego. Léalo, me gusta, hermano, me gusta, porque cuando nos ponen también a nosotros así, uno por esa inquietud, uno empieza a buscar de la palabra de Dios. La pregunta que a nosotros nos le hicieron dice así: ¿quién resucitará a los muertos en Cristo antes del arrebatamiento? Dice, ¿los ángeles o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Él es porque él es el que vive con nosotros todo el tiempo. Él es el que nos va a levantar, porque a los ángeles, no sé, los cuida. El Espíritu Santo. Ahí está, hermano, ahí está la respuesta. El Espíritu Santo nos cuida. Y el Espíritu vive en nosotros. Cuando sea el arrebatamiento, yo dice que ahí también, o sea, ya se va a ir el Espíritu Santo. Ya no va a haber. Correcto, entonces el hombre del mal se va a levantar. Que el Señor nos bendiga grandemente. Yo pasé un tiempo maravilloso con ustedes, hermanos. Mi corazón se regocija. ¿Por qué? Porque puedo compartir con ustedes y ustedes están atentos a la palabra y ustedes conocen la palabra. Y eso es cuando uno más se goza, porque no está uno hablando con personas ignorantes, uno está hablando con personas que conocen y podemos compartir, podemos analizar. Y no sé, yo no sé, pero qué pase, pero yo quisiera poner un reto, hermano, pero bueno, que así como nosotros nos ponen tareas, pero no largas, no, solamente una pregunta como la que hice hoy, una o dos, en cada estudio. Hermanos, les dejo esto de tarea, analícenlo y darles un verso, un capítulo y analizarlo. Porque yo realmente antes pensaba que era una resurrección solamente. Yo pensaba que la segunda venida era el arrebatamiento, y no es así. No es así. Que el Señor me los bendiga grandemente.